Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. El año del famoso de que si me había llamado al Barça, no me había llamado al Barça por seleccionar a Vidal, y tuve incluso posibilidad de ir allí. Luego en verano lo normal hubiera sido salir, pero se falló. ¿Te llamó? Entonces, Entonces sí que es verdad que te llamó. Sí, claro, hombre, y vino Robert Moreno, vino a Coruña a ver el Deportivo Alavés y era una cosa que estaba hecha. A última hora, pues Bartomeu la tiró para atrás ¿Por qué? porque no le encajaba y ya está. Pero bueno, tampoco era unos meses al Barcelona, que eran 3, y luego me iba al Rubin Kazán, ya todo pactado. Vale. Entonces, Me iba ¿te gustaba por eso esa opción o no te valía la pena? Sí, iba con los ojos cerrados. Por jugar con Messi, como si tenía que ir un día al Barcelona y volver en el coche, además iba, si hacía falta. No voy a engañar a nadie. Era jugar con Messi 3 meses, entrenar con Messi, día a día con Messi. Me daba el Rubin Kazán, me daba 6 veces lo del Deportivo en contrato. Yo pasaba a ser pasaba a ser rico, ¿no? Pasaba a ganar un dinero que no he ganado nunca. Es que yo un año en el Rubin Kazán eran los 6 años en primera división de Betis, 4 de Depor y 1 de Leganés. Ganaba lo mismo en un año en el Rubin Kazán que en 6 en primera de España. Era un contrato espectacular y luego encima tenía 3 meses que si lo hacía muy bien me podía quedar en el Barça porque había una cláusula que ellos podían ejecutarle y quedarme en el Barça. Pero bueno, pues no se dio. Y ya está. Tampoco creas que... No te quita el sueño. Yo no me arrepiento, o sea, arrepentir no me arrepiento de nada, ¿eh? Ni me quita el sueño, ni pienso qué pena. Yo no. Es lo que hay, ya está. Y en la vida se ha puesto así. Y yo jugué en el Deportivo, y jugué en el Betis, y jugué en el Leganés, y jugué en Turquía, y hice una super carrera. Claro. Que a mucha gente le encantaría tener la carrera que yo tuve. Entonces yo me considero una persona súper afortunada por haber llevado todas las camisetas que he llevado. Y no cambiaba ninguna de las camisetas, ¿eh? Te voy a hacer ya la última pregunta, Sergi, porque nos hemos ido largo del tiempo de lo que habíamos hablado en un primer momento. Es la pregunta que le hago a todos los invitados, que es la pregunta de no hay pelotas. Es decir, la típica frase de no hay pelotas, no hay huevos a hacer no sé qué, no hay huevos a hacer no sé cuánto. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar? Bueno, claro, tengo algunas, ¿no? Sobre todo de haber coincidido con gente como en el vestuario, como Gerard Piqué, que esta frase la decía mucho, ¿no? De, ¿Sí? no hay pelotas, ¿qué tal? ¿Sabes? Sí. Y claro, me recuerdo en la época esa que no se le acudía otra cosa que comprar bombas fétidas que hacían una peste de locos. Y de tirar bombas fétidas en la sala de prensa, que claro, iba a hablar y tiraba una bomba fétida, o en el avión. Y claro, los pobres periodistas, claro, una peste en el avión o en la sala de prensa, que claro, en esa época decía, no hay huevos, tal, y claro, a alguno del equipo le picaba y él siempre hacía este tipo de bromas, le encantaba y le recuerdo mucho de hacer este tipo de bromas y era muy bueno. Era el niño travieso del vestuario, ¿no? Sí, tuvo una época. Aparte, había algunos compañeros que le tentaban, ¿no? Por detrás, que nunca hacían nada, pero que decían, no te atreves a tal. Y él decía, ¿cómo
era fatal. Y sí, sí, era mucha risa y recuerdo muchas bromas de este tipo. Ah, Sí, Piqué sí. tiene pinta de que tiene que tener unas cuantas de estas para contar. Que si le pudiésemos hacer esta pregunta Sí, a Piqué, podría no, hacer el podcast entero solo de esto. entero, porque él aparte siempre contaba de cómo era en Manchester, ¿no? Que era un humor aún mucho más negro, ¿no? Y de las que le habían hecho a él, ¿no? Entonces él quería como hacer algunas cosas de las que había vivido y bueno, sinceramente era muy gracioso, de las personas más graciosas que estaba en un vestuario. Que ese año pues fue como que el paso poco a poco y ya fue en verano cuando, bueno, al acabar esa temporada un poquito antes, en marzo o así, ya me ofrecieron mi primer contrato profesional y ya era cuando sale el primer equipo, ya todo. Con Mendilibar aún de entrenador. Con Mendilibar, ¿Qué sí, tal sí. con Mendilibar? Tiene pinta de ser un entrenador único en todos los aspectos. Muy bien, muy bien. A ver, lo dije hace poco en una entrevista también, ¿no? Que yo de lunes a viernes era súper feliz con él porque por cómo trataba a todo el mundo, jugases, no jugases, tuvieses 18, 23 o 38, pues, joder, daba gusto, ¿no? Y los entrenamientos también están muy bien, eran muy intensos pero cortos, con balones. Bueno, que disfrutabas dentro de lo que se puede decir disfrutar en el fútbol. Lo que pasa que luego el fin de semana, pues esa primera temporada no jugaba nada. Recuerdo muchas veces ir 19 convocados y a mí dejarme fuera. Bueno, pues también es una transición, pues es un momento en el que hay otros jugadores por delante de ti, en el que tú te tienes que hacer un nombre o te tienes que, bueno, hacer méritos, ¿no? Claro. Para estar ahí. Y bueno, yo la verdad que estaba súper contento. También dije esto en la entrevista que me hicieron el otro día, que Mendilibar me dijo una vez, ¿no? Que estaba súper orgulloso y contento conmigo, que estaba haciendo todo para jugar, pero que él confiaba más en otra gente, confiaba más en otros jugadores más veteranos, pero que no me podía achacar nada. Y bueno, al final, pues para un jugador que te digan eso, joder, por un lado dices, joder, pues dame un Claro. poquito de caramelo y por otro, pues te sientes contigo mismo súper tranquilo, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, voy por el buen camino, ya me llegará, cuando me toque estaré preparado y bueno, también fue un año en el que jugué muy poquito, creo que fueron 8 partidos o algo así entre Copa y Liga y sí que veo que acabó muy bien esa temporada, pues porque la última jornada nos salvamos la penúltima en el Sadar y la última en el Bernabéu pues fue, bueno, como que nos dio minutos a los que menos habíamos jugado. Y jugué los 90 minutos y metí mi primer gol en primera. Bueno, pues imagínate, perdimos, pero ese día importaba poco, había poco en juego en ese sentido y fue un día espectacular. O sea, que tengo un recuerdo precioso como si fuese ayer. Ahora vuelvo a preguntarte sobre Mendilibar. Bueno, te lo voy a preguntar ahora y ahora volvemos al partido. Que entiendo que está bien, ¿no? Al final, sí que es verdad que como jugador estás creciendo profesionalmente, te tiene que dar rabia no tener minutos, pero que te sea tan claro, que te explique el porqué y que te transmita la confianza, supongo que a lo mejor en ese momento no tanto, pero con el tiempo lo acabas agradeciendo. Sí, no, yo desde el primer momento, pues porque bueno, yo al final, en ese momento yo sabía un poco el rol que tenía o, bueno, yo tenía 22, 23 años, sabía que no estaba todavía listo para ser titular indiscutible, sabía que había cogido un muy buen nivel mi último año en el filial, más los partidos que jugué con el primer equipo, pero bueno, sabía que tenía otros jugadores por delante de mucho nivel y que yo pues tenía que esperar mi oportunidad, ni más ni menos. Entonces, el hecho de que un entrenador sea así de claro en el mundo profesional es poco habitual y se agradece mucho. De hecho, no creo que haya muchos entrenadores que sean capaces de hacer eso. Yo he tenido a dos como Mendilibar y Iago Arrasate que son de ese perfil, muy poco, que abunda muy poco por desgracia. Pues en ese sentido te hace sentirte muy a gusto contigo mismo. Vamos a abrir, si quieres, el apartado este de anécdotas más allá de las que ya te he preguntado. Por Todo ejemplo, tuyo. tú ves contándome las anécdotas que te dé la gana, pero yo es que me sé algunas que me has contado. Esta te la decía antes de empezar la entrevista. Tienes una que tú me contaste una vez, si no me recuerdo, creo que es en el Prat, pidiéndole una camiseta a no sé qué jugador chileno del Celta de Medio Vigo. chileno falso, como decimos. Que tuviste un encontronazo con Yago Aspas, ¿no? Sí, eso fue, te diré, es que ahora ya, tío, no sé si fue antes de conseguir la que te decía antes del Depor, fue en 2017, tendría que tirar de calendario, pero no sé si fue antes de la del Depor de Borja Valle o, no sé, 3 días después.
tengo ahí un poco la laguna. Fue con Tuco Hernández, con Pablo Hernández, que es un jugador argentino nacionalizado chileno, que se especifique bien, que estuvo en el Celta y el tío súper amable. Cuando se la pedí en el hotel, sí, claro, te la doy, sin problema, no sé qué, no sé cuánto. Y jugaban un domingo a las 9 de la noche. Yo estaba, creo que eso era en bachillerato, porque era cuando empecé en 2017. Y nada, me la prometió, me dijo, vente al aeropuerto cuando acabe el partido y te la traigo. Total, que jugaron contra el Español. Al aeropuerto llegaron, yo qué sé, 12:30, casi 1 de la mañana, ¿sabes? Ganaron encima, porque iban con la música y demás. Y ahí me llevó mi padre, porque yo no tenía carne de conducir. Claro, ponle un domingo, 1 de la madrugada, aeropuerto de Barcelona, a 1 hora de mi casa, y mi padre teniendo que madrugar al día siguiente para levantarse e ir a trabajar. Y yo tener que ir a estudiar al colegio. Claro, los tíos llegaron con una fiesta, estaba yo solo, ¿eh? En el aeropuerto no había nadie más cuando ellos llegaron. Y baja el jugador y me trató súper mal, tío. O sea, con un desprecio que yo me quedé en plan, ¿sabes? Sin entender nada. O sea, como que no me quiso explicar mucho el motivo. Creo que me dijo que una se la había pedido el presidente y que la otra la había cambiado. Y yo digo, ¿pero cómo te la va a pedir el presidente si está en China? ¿Sabes? Que era el Chen, del español. Y digo, ¿qué te la va a pedir el presidente a ti que ni te conoce? ¿Sabes? Y en estas, que salta Yago Aspas, que se imagino lo que te acordarás tú, que iba con el altavoz, me acordaré a Lola Mal, que lo lleva aquí en la mano, con la música toda hostia, ¿sabes? En el aeropuerto, un día de enero, un domingo, ya verás tú, ¿qué le importa a la gente que está trabajando en el aeropuerto que el Celta haya ganado en el campo del Español, ¿sabes? Desde ese día se la tengo guardada, ¿eh? Y me hizo un comentario tipo, ¿sabes? Con su gallego tan peculiar, diciéndome, nada, no te preocupes, vuelve a intentarlo, si no cuando vengan contra el Barça y ya está. Y yo digo, sí, pero tú estás aquí ganando millones, ¿sabes? Y está mi padre que tiene que ir mañana a trabajar, que me tiene que llevar ahora a casa y yo a estudiar, con la ilusión de poder conseguirla, ¿sabes? Entonces, que fue como el comentario de decir, nada, no te preocupes, entre risas, o si no, pues le pide la de la selección o algo así, ¿sabes? Como menospreciando al aficionado y al fin y al cabo esta peña, tío, vive de los aficionados. Imagínate, en la pandemia ya se vio, ¿no? Los campos vacíos y siguió todo porque la afición realmente está ahí detrás, aunque esté todo... Si no, otra cosa donde ha sido bomba, en el 2000, no sé si fue el 2003 o 2006, que se presentó en la primera etapa Joan Laporta, ¿vale? Estaba Joan Laporta, luego 3 candidatos más Sí. y un candidato que en ese momento era anónimo, muy anónimo. Pues por motivo X, él y yo llegamos a un acuerdo, ahora te voy a decir el nombre, para decirle que si él llegaba a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, le traía a este jugador. Y me dijo, no puede ser. Digo, sí. Digo, ¿cuándo quieres que nos reunamos con el club actual? Me dice, me organizo, dame 4 días. 4 días más tarde viajó de Francia a España al PSG. Y se llegó a un acuerdo si Jordi Majó, en el 2003 o 2006, no recuerdo cuándo eso. 2003, ¿no? Creo. 2003. Creo, ¿eh? 2003. Yo es que era muy Sí. pequeño y no me acuerdo. Sí, pero es igual. En el 2003, Jordi Majó era presidente, Ronaldinho sería jugador del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién estaba haciendo la intervención? Aquí, un servidor. Bueno, llegan las elecciones y Joan Laporta gana engañando a la gente que venía David Beckham. ¿Vale? Ganó las elecciones con una mentira que era, pero de grande como el mundo mundial. Y evidentemente David Beckham ya estaba atado con el Real Madrid. Pero utilizó Isebu, ¿vale? Pero el tema de la llegada de Ronaldinho al Barcelona fue por casualidad. Porque el Barcelona, mientras estaban diciendo que venía Beckham, habían viajado a París para traerse en ese momento a ese delantero centro que tenía un peinado peculiar, Djibril Cissé, que tenía aquí una cresta, Sí. que jugaba en el Auxerre, que metía goles, pero que era para aburrir. Y fueron a París, a un hotel concreto. Y allí estuvo reunido el Auxerre, el Fútbol Club Barcelona y los agentes de Djibril Cissé. Y en el mismo hotel, en otra sala, sin que nadie supiera, el Manchester United, el PSG y Roberto de Asís, representante de Ronaldinho, que a la vez es íntimo amigo mío. Y en ese momento no llegan a un acuerdo el Barcelona y el Auxerre por Djibril Cissé
y el Manchester y el PSG y Roberto no llega. Y se encuentran en el pasillo por casualidad. Venga, vamos a coger el aire, un respiro, a ver si reseteamos la cabeza. Sí. Y se encuentran allí en el pasillo Sandro Rosell con Roberto Dassi, que en ese momento Sandro Rosell trabajó durante años para Nike a nivel mundial y Sudamérica. Bueno, empieza ahí tal cual, y el tema de Ronaldinho era que no le quería pagar al Manchester la comisión a Roberto. Estábamos hablando en ese momento de 3 millones de euros. Y dijo Sandro Rosell, si es por eso, firma con nosotros. Llegan a un acuerdo Roberto Sadassi y Barcelona. Y como nosotros teníamos el acuerdo con el PSG, con Jordi Masó, pues ayudé a tener conexión para que pudiera venir Ronaldinho. Y Jordi Masó, en su biografía, cuenta exactamente lo que te estoy diciendo yo. Con que mira si te estoy dando aquí cosa buena. Carlos, estamos ya en la recta final de la charla y tú ya lo sabes y la gente que nos escucha, que no sea el primero, también sabe de qué va esto, pero para los que no os lo voy a explicar y así también te lo introduzco a ti, el nombre de No hay pelotas, más allá de por lo obvio que son la vinculación de las pelotas y el deporte, también está por esa pregunta que le hago a todos los invitados para que me cuenten una anécdota que yo sé que tú tienes que tener unas cuantas ahí buenas en el tintero, que hayan vivido bajo la típica frase de no hay huevos o no hay pelotas, que normalmente te trae buenos recuerdos, pero cosas que seguramente no harías si no hubieses estado impulsado por esa frase, que no sé lo que despierta en el cerebro humano, pero la racionalidad se pierde totalmente. Entonces, Es verdad. El no cojones, el no hay Jones. Ojo el reto, ¿eh? Es la del sujétame el cubata. sí. Mira, cuando hemos hablado de esto antes de la entrevista, te decía, riéndonos los dos, que hay muchísimas, pero claro, es que casi todas son, por una razón o por otra, inconfesables que no se pueden contar. Y por lo que te decía antes de la época analógica y de la digital, yo tengo muchas anécdotas como agente, pero tengo todavía más en la radio y en la tele. Y sí que hay una del año 99, 2000, 2001 debía ser, en Televisión Española, cuando presentaba el Cara a Puerta. Tú sabes, yo soy valenciano, vivo en Valencia. Valencia es la tierra de las fallas y de la pólvora y de los petardos. Y recuerdo que traje ese día a lo que era, fue la línea de defensa valenciana mítica que hubo en los 90, que eran Giner, Camarasa y Pepe Serer. Yo ahí ya me pierdo, ¿eh? Sí, pues, los tres fueron internacionales, Serer formaba el Barça, Camarasa y Giner mundialistas. Vale. Y estábamos en el plató. El programa se grababa, no era en directo, pero era falso directo, con lo cual se emitía tal cual se grababa. Y de repente empieza... Esto está no sé si estará todavía o no, pero estuvo tiempo en YouTube, se podía buscar fácil, porque la cara de susto primero y de póker que tienes que poner luego, empieza a aparecer humo en el plato. Humo. Y claro, Giner era muy brovista. De hecho, Giner tiene un libro publicado que se lo escribí yo, que se llama El fútbol más divertido, que son todas las gamberradas, las barbaridades y las bromas que ha hecho en su carrera. Vale. Ese sí que, además, ese libro se lo recomiendo. Se llama El fútbol más divertido. Un día que casi le da un infarto a Mijatovic de un susto que le dieron, otro a Javi Clemente, bueno, de todo. Y han dicho de todo. Entonces, claro, empieza el humo. Y yo estoy mirándoles, pero seguimos en el programa y tal. Y a los, no sé, 10, 20 segundos me dice pa, los petardos. Claro, imagínate, los cámaras de televisión, todos asustadísimos. El realizador desde la cabina de redacción, ¿qué pasa? Y yo ya sabía, digo, a ver cómo salgo de esta. Se montó una mascleta allí y sí, aquello fue recordar y fue una anécdota que con el paso del tiempo, pues eso, te acuerdas con cariño. Me montaron los fuegos artificiales en directo. ¿Y cómo saliste de esa? Pues nada, diciéndole a Giner que era un gamberro, que si alguien podía venir a tirar petardos era él. Nada, se sale. Como en esta vida, cuanto con más
naturalidad pueda salir yo de las cosas, pues mejor. Tú tenías claro que era cosa suya, ¿no? No tuviste ni un momento de duda, ni un ápice de duda. No era un atentado yihadista, lo tenía claro que no. Y de los presentes sabías que era él, ¿no? No, con los otros 12 cómplices, no, eran los tres regalitos. Eso entra dentro de las manías, que también te he escuchado decir que Andrés es una persona muy maniática. ¿Te sorprendió alguna de esas manías o alguna en especial? No, porque en ese aspecto creo que congeniamos bastante, tanto con También Ramón es como maniático. conmigo. Sí, yo soy bastante maniático. Supongo que él no lo sabía en aquel momento, pero igual ese sexto sentido que suele tener para determinadas cosas es extremadamente puntual y eso a mí y a Ramón me encantaba. Nosotros siempre llegábamos 10, 15 minutos antes, mínimo, y siempre, él, siempre, o sea, y hemos tenido un montón de reuniones telemáticas o de citas o de cualquier cosa. A las 12 te envío esto. Pues a las 12 él sabías que, o sea, si no lo enviabas a las 12, tú sabías que a las 12 lo esperaba y que tenía que estar. Y si lo enviabas a las 12 menos 10, pues ya estaba. Entonces, él es muy puntual, muy metódico, muy cartesiano en eso. Es decir, tiene una capacidad, que eso sí que es, él escucha mucho. ¿Sabes? Él puede estar en una comida, en una cena, está escuchando mucho y luego él va absorbiendo las ideas que al final, luego al cabo de 2, 3 días o al cabo de un mes o 2 meses te dice, aquello que dijo Ramón, aquello tal, podríamos hacer esto. Entonces, y tú pensabas que estaba despistado, pero no estaba despistado, porque él está siempre, para mí la palabra es conectado, conectadísimo siempre a cualquier cosa. Y cuando se mete en un proyecto, hemos tenido el privilegio de hacer el libro y el privilegio de hacer documental. Cuando se mete en un proyecto, solo existe ese proyecto. O sea, y es obvio, eso te lleva a un grado de exigencia que me parece muy bueno, muy bueno, pero también es un grado de exigencia que puede ser estresante. Depende cada uno cómo se lo tome. En mi caso es más estresante porque tú, insisto, tienes que el libro, el documental, cualquier historia tiene que estar a la altura de lo que es, de lo que representa, de lo que proyecta, de lo que es realmente él. Entonces eso te lleva a niveles, y el documental y el libro fueron en ese aspecto muy chulos, visto ahora desde perspectiva. Cuando lo estás haciendo no lo ves tan chulo. Sí que lo ves chulo y te sientes un privilegiado, pero la palabra es lo sufres. ¿Sabes? Lo sufres, ya sé que quizás es un poco duro, pero lo sufres porque tienes que estar en ese nivel de excelencia máxima, porque él también cuando juega fútbol, también, entre comillas, se fustigaba cuando fallaba un pase. O sea, no cuando hacía un mal partido, que también los hacía, sino cuando fallaba un pase. Entonces, un pase en el que ese error no ocurre nada. Es decir, otra cosa es si tú fallas un pase y inmediatamente después, al cabo de 20 segundos o 30 segundos, acaba en gol. Pero un pase, entre comillas, intrascendente, Sí. él también lo vivía mal. Luego, con el paso del tiempo, ya lo procesaba mejor, pero lo vivía mal. Llegamos ya a la recta final y hay una pregunta que le hago a todos los invitados, que es un poco también el nombre del podcast, y es vinculada con la clásica frase de no hay pelotas, no hay huevos, no hay cojones, que muchas veces nos lleva a hacer cosas y a tener anécdotas que normalmente suelen ser anécdotas divertidas. Yo te quería preguntar, Recio, si tú tienes alguna anécdota de ese estilo que nos puedas contar. Mira, yo tengo una anécdota que al final no fue divertida y para mi mujer menos todavía. O sea, pero te la voy a contar porque, bueno, no es algo futbolístico. No pasa nada. Tiene que ver con compañeros. Entonces, cuando yo llevaba un año con mi mujer, éramos novios, creo que no sé si era nuestro aniversario de que hacíamos un año de novio o algo, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de un partido de Zaragoza. Vale. Teníamos 0-1 en Zaragoza. Además recuerdo perfecto, porque es que no se me va a olvidar, vamos. Y veníamos en el avión y Joaquín nos dice que hay que celebrar la victoria, que
hay que salir, tal, todo el equipo, tal, no sé qué. Y empieza a preguntar. Y cuando viene le digo, Joaquín, yo no puedo. Y me dice, ¿cómo? ¿Que no puedes? Tal, digo, que no puedo, que hoy es el aniversario con mi novia, que hacemos un año, y está ella esperándome en casa, tal, y me voy a cenar con ella, tal. Y entonces me dice, ¿en serio? Y dice, tú no vas a tener huevo como tú me estás diciendo, no hay pelotas, no, me dice, tú no vas a tener huevo de venirte con nosotros, que vamos a salir todos los del equipo, tal. Digo, no, Joaquín, no puedo, tío, que no puedo, que no voy a salir. A esto que llegamos a Málaga, vamos en el autobús para el estadio, tal, y sigue intentando convencerme a mí, a varios tal del equipo, tal, que tienes que salir, que tal, que para un día que vamos a salir, después de ganar, mañana descansamos. Con tu novia puedes estar todos los días. Yo no sé ya ni lo que me diría, pero tiene tanto poder de convencimiento el mamón que llegué a Málaga y llegué a casa y le dije a mi novia en ese momento, que a mi novia le digo, mira, que me voy con mis compañeros, tal. Bueno. Me acabé yendo. Tuve huevos y me acabé yendo, pero lo que luego me esperó en casa creo que no sé si valió la pena. La verdad que luego las semanas que tuve y de tener que aguantar, la verdad que no sé si valió la pena, pero le eché pelotas y esa noche me fui con los compañeros de cena, creo que fue, y luego salimos a tomar unas copas, sí. Tía, Pero, madre mía, las pelotas las tuve, pero luego lo que tuve que aguantar yo no lo aguantó nadie. Qué peligro, ¿no? Tenía que tener Joaquín en el vestuario. Buah, Joaquín, es que al final el mamón, hasta que no convencía, todo el mundo no se quedaba tranquilo. Y entonces, pues, yo ahí tenía 20 años, creo que tenía, que no sé, sí, 20 años tenía. Era un niño. Y al final, pues, mira, pues al final acabé accediendo, le eché pelota, pero luego lo que te he dicho, luego él no tuvo que soportar lo que soporté yo los días siguientes, la semana. Bueno, piensa, tampoco acabó mal. Acabó siendo tu mujer, la madre de tus No, hijos. además, no solo tenemos una relación, pero evidentemente el mosqueo que ella pilló ese día, pues había que aguantarlo. Había que aguantarlo esos días, semanas, pero gracias a Dios todo siguió adelante y nosotros tenemos una relación espectacular desde el día que empezamos y es mi mujer y ojalá pueda estar toda la vida con ella, con la que tenemos los niños y bueno, la verdad que ha sido mi compañera siempre de mi carrera, ha vivido todos los momentos conmigo y estoy súper agradecido. ¿Y a Joaquín le decías algo durante esos días? Le decías, no veas la que me has liado por hacerte caso. Pues seguro que se lo diría, claro. Le diría que un poco más y duermo en la calle por culpa suya. He ido a cenar esa noche. Pero a él le daba igual. Él con tal de convencer a todo el mundo y que todo el equipo saliese esa noche, él era feliz ya. Sí. Vaya tela. Es que cuando me has explicado, cuando te lo he explicado antes de hacer la entrevista que estábamos charlando y me has dicho, sí, tengo una con un compañero de equipo, es que el primero que pensaba era en él. No podía ser otro. No podía, si un compañero tenía que estar involucrado, habiendo compartido vestuario con Joaquín, estaba claro que tenía que estar él. La verdad que el tío era un crack. Era un crack. Era un crack y el día a día con él era espectacular. La verdad. Luego es cuando ya llega, después de esa etapa, llega Gregorio Manzano, es cuando te vas cedido a Osasuna. Vuelves y cuando vuelves te encuentras al Cholo Simeone, es el entrenador que estaba en ese momento. Había llegado el Cholo también después de una época también otra vez complicada. Tú en el momento en el que llegas cedido de Osasuna, ¿piensas que te vas a quedar en el Atlético de Madrid o ahí ves posibilidad de salir? Pues lo que te decía antes, yo he sido muy desconfiado, pero también... Es cierto que me fui a Pamplona un poco con la idea de, a ver, esto es claro, ¿no? Si yo hubiese sido importante en esa plantilla, no me hubiesen dejado salir a Pamplona. Pues era un jugador que no estaba teniendo quizá ese protagonismo que a mí también me gustaba y que hubiese querido. Y tomé la decisión de ir a Pamplona un poco para, pues primero por el tema personal que te digo, pero también para resaltar pues que podía estar en un nivel que yo sabía que podía dar, hacer una gran temporada y después ver qué sucedía, ¿no? Pero es verdad que en mi cabeza la posibilidad de estar en Madrid como que no la valoraba, pero no porque yo no quisiera, sino pues porque creía que iba a ser complicado y difícil.
Pero fue llegar allí y la verdad que los compañeros, recuerdo hablando con Felipe Luis, me decía, joder, Rulo, si aquí cada vez que íbamos en autobús y metías gol con Osasuna y tal, todo el autobús gritando y pues claro, tú te crees que el míster eso no lo ve, no se da cuenta de que el grupo te quiere y tal. Entonces ya empezó a cambiar un poco la idea, ¿no? Y es verdad que con el Cholo desde el inicio me mostró mucho respeto y pues quizá ese apoyo que también hubiese necesitado en otros momentos del entrenador, pues con él lo tuve desde el inicio y cambió un poco la perspectiva y así fue. Llega el Cholo. Y el Cholo te muestra esa confianza. Yo por lo que tengo entendido, por eso, en un primer momento parecía, o al menos las informaciones que salían, era que no estabas dentro de los planes del Cholo, al menos en un primer momento, pero que tu buen rendimiento en los entrenamientos y al verte entrenar, al verte con el grupo, cambia de opinión. No sé si eso es verdad, si nunca lo llegaste a saber, si te lo comunicó tal cual, porque dices que tú desde un primer momento viste confianza en el Cholo y en el trato cercano tuviste buena química. Sí, de hecho, tengo la duda, pero yo creo que esa misma temporada me mete entre los capitanes, creo que es. Me O sea, parece que no puede ser que sea la siguiente. es la duda que tengo, Vale. es la duda que tengo. Pero es verdad que yo sí le veo que quizá por mi forma de ser, por mi forma de entrenar, por esos primeros días, si él tenía alguna duda, se la quitaría. O sea, no sé, ya te digo que eso no lo he hablado con él, pero le conozco un poco y sé que al final por mi perfil y porque es verdad que también yo vine con un nivel muy bueno. O sea, yo el año de Pamplona, o sea, disfruté y cogí una confianza increíble. Y creo que eso él lo vio y pues por eso también yo sentí que me apoyaba. Otra cosa es que igual él cambiase un poco la idea y en pretemporada pues tenía más claro que me iba a quedar, ¿no? Pero yo sí sentí que él estaba conmigo. Sé que también tienes, aparte de camisetas, tienes por ejemplo un guante de Casillas, ¿no? Sí, correcto. Eso fue cuando se lo pedí en la fase previa de la Champions. Que me coincidió de vacaciones con mis padres en Roma y jugaba Roma-Porto, que ya estaba Casillas. Creo que ese fue su primer año o segundo año en el Oporto. Se la pedí en el hotel, la camiseta, me dijo que no. Básicamente me dice, mira, una la voy a cambiar con De Rossi y la otra la voy a cambiar con Totti. Y dije, vale, pues es normal que no me la des a mí. Me dice, pero voy a intentar darte algo, ¿vale? Y digo, perfecto, ¿sabes? Y nada, entré al Estadio Olímpico de Roma, que tenía entradas, un campo enorme con la pista de atletismo por en medio y demás. Y cuando íbamos a querer entrar al campo, íbamos con el típico cartel de Iker, soy español, vengo a por tu camiseta o lo que sea, ¿sabes? Y la seguridad del campo me dijo, el cartel se queda fuera. O sea, no entra por normativa de la UEFA y demás. Y yo digo, buah, ¿ahora cómo voy a hacer yo para que me vea en este estadio inmenso y que me reconozca que era yo el del hotel, ¿sabes? Y suerte que llevamos la bandera española y ponte a chillar como un enfermo a que acabó el partido, que conseguí que me viese, ¿sabes? Y él vino hacia nosotros, pasó toda la pista de atletismo, pasó la primera valla y le dijo como a la seguridad, oye, hazlo bajar al chaval, o sea, me indicó, dice, que baje, porque claro, imagínate que tira los guantes por ahí, pues bueno, A pelearse ahí. sálvese quien pueda, ¿sabes? Sí, y así fue. Y al año siguiente, como me coincidió que estaba mis padres fuimos a Oporto de vacaciones, bueno, a Portugal, fui a la ciudad deportiva, tío, y se acordaba de mí el tío, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pues lo llevé para que me lo firmara a mi nombre, los guantes, y me dice, hostia, que me los traes de vuelta, ¿no? Que te los di en Roma. Digo, ¡buah! Me quedé súper pillado. Digo, hostia, ¿cómo te acuerdas? Dice, tengo buena memoria, ¿sabes? Y ahí los tengo firmados por él, sí. ¿Algún jugador que te haya sorprendido para bien y otro que te haya así sorprendido para mal? No sé si que esperases quizá que fuese más reacio y luego fuese muy amable o al revés. Complicado, ¿eh? Pues son tantos que no me acuerdo. Por ejemplo, te diría Raúl de Tomás, que pensaba que iba a ser súper reacio y al fin y al cabo fue muy majo, la verdad, o sea, no me puso ningún problema. Y luego me preguntabas, alguno que haya sido que yo pensaba que era amable y bueno, de esos hay muchos. No te sabría decir uno, muchos. Me los encuentro cada fin de semana. Sí. La verdad, sí. O sea, te diría, yo que sé, por ejemplo, del último partido que fui a Huesca, que pedí Huesca Mirandés, que es un random al fin y al cabo, no sé lo que será de aquí a unos años, ¿no? Pero uno que se llama Basinga, jugador del Mirandés, yo que sé, es uno cedido por el Villarreal o de Las Palmas, yo que sé de dónde es. Nada, súper mal, súper antipático. O sea, son jugadores que al fin y al cabo yo creo que no valoran lo que tienen, ni lo que son, ni lo que están consiguiendo, ¿sabes? Luego te encuentras otros que ya llevan muchos años en la trayectoria y sí que valoran la labor del aficionado y te tratan súper bien y demás. Pero estos que son así jóvenes, que suben de las canteras y demás, hay muchos que son insoportables.
Y debuto en Liga, en San Mamés, que le pego una hostia a Iraola, lo mando a la grada, porque estaba lloviendo y claro, yo jugaba en artificial, yo no jugaba en natural. Estaba lloviendo, yo salí, me tiré al suelo, típica presión de recién entrado al campo con la motivación, empieza a resbalar y digo, ya está. Lo mandé a la primera fila del antiguo San Mamés, a Iraola. Me di la vuelta y dije, ya está, tarjeta roja. Vaya hostia le da. Y me dieron amarilla, es verdad, en el as me dieron el duro, me sacaron con una cara horrorosa, me dieron el duro y digo, mira, pues ya he conseguido algo en mi carrera, ya soy el duro de un partido. Y ya no jugué más nada ese año. Ahí, Y es verdad, ¿de qué año estamos hablando esto? ¿2008? 2007-2008 la temporada. Vale. Es verdad que en 2008 acaba la temporada y Mikel Laudrup decide no continuar en el Getafe. A mí me hace un daño terrible esa decisión porque yo era de Laudrup. Vale. Y viene Víctor Muñoz